Amén, gloria a Dios, feliz Día de las Madres, a todas las madres que están aquí una vez más, que Dios les guarde y les bendiga y sea un día de bendición para ustedes en este reconocimiento que hacemos a todas nuestras madres. Gloria al Señor, aquellos que tienen su madre, los que todavía tienen aquí, den gracias a Dios. Aquellos que no tienen su madre ya, de todos modos recuerdan, ¿verdad?, a esa hermosa vida que Dios les dio para que pudieran ellos ministrarnos a nosotros como madres, con amor, amén, y la misericordia de Dios sobre cada una de ellas. Gracias a Dios. Padre, en este día te damos gracias por estar aquí presente con nosotros, por el Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda la verdad. Pedimos que este día, Señor, día tan especial donde recordamos, Señor, a nuestras madres y todo, Señor, lo que ellos han hecho por nosotros. Y Padre, por la bendición que tú has traído, Señor, a cada hogar. Te damos gracias, mucho más de lo que nos merecemos, pero gracias por tu compasión y misericordia a nosotros. En el nombre de Jesús, guíanos ahora en estos pasos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. En Éxodo capítulo 20, yo quisiera que vaya conmigo a la Biblia, segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, aleluya. Vamos a hablar acerca, he estado hablando acerca de la iglesia, pero esta semana decidí postergar eso hasta la próxima semana. Vamos a seguir, pero esta mañana quiero hablar acerca de este mandamiento que Dios nos da con promesa. En Éxodo capítulo 20, que es el capítulo donde se encuentra en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos. Y uno de ellos, en el versículo 12, el Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios nos manda, Dios nos ordena, si podemos decir así, como Dios, que nosotros proveamos o demos honra, honor a la autoridad, ¿verdad?, en nuestro hogar, que es el padre y la madre. Y este día, siendo el Día de las Madres, vamos a hablar acerca principalmente de las madres. Es un mandamiento, o sea, el primer mandamiento que habla de las relaciones entre humanos. Los primeros 4 mandamientos se refieren a Dios, pero aquí vemos que este mandamiento se refiere a las relaciones. De ahí en adelante el Señor empieza a hablar acerca de madre, padre, los prójimos, ¿verdad? Entonces, este es el primer mandamiento que habla acerca de la relación humana. Y dice Dios que debemos honrar a nuestra madre. Es, como digo, el mandamiento primer mandamiento en las relaciones. Ahora, en Levítico capítulo 20, si puede ir conmigo ahí. Es el siguiente libro, Éxodo, Levítico, capítulo 20 y el verso 8. Verso 8 y 9. Y dice, y guardad mis estatutos, dijo el Señor, y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijese a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. O sea que él llevará la responsabilidad de su propia muerte. ¿Por qué? Porque no ha honrado a su padre, a su madre. Ha maldecido la autoridad que Dios puso en el hogar sobre los hijos. Nosotros tenemos que ver, hermanos, los mandamientos de Dios, no como nosotros pensamos que deberíamos de relacionarnos con nuestra madre, sino como Dios nos manda y nos ordena, porque Él es Dios. Puede decir amén. Muchas veces pensamos, es que pastor, es que usted no conoce a mi madre, es así, así, y queremos tener todo tipo de excusas para no honrar a la persona que Dios puso en nuestra vida o que nos dio luz. No diciendo que toda madre fue perfecta, porque no hay nadie perfecto. No diciendo que no hubo madres que quizás, ¿verdad?, actuaron en maneras que deshonraban a Dios, pero el mandamiento sigue que Dios manda y ordena que nosotros honremos a nuestra madre. Y si la maldecimos, qué interesante que el Señor dice, de cierto morirá. Ahora, bajo Israel, ellos estaban gobernados directamente por Dios. Dios era el rey, el soberano sobre el pueblo.
y él había ordenado estas leyes, que si alguien maldecía a su madre, pagaba con su propia vida. O sea que era expuesto, ¿verdad?, a el castigo penal. Dice, de cierto morirá. ¿Por qué? Porque ha maldecido a su madre. Su sangre será sobre él. Y es otra manera de decir, él será responsable por lo que ha hecho. En Deuteronomio capítulo 21, ahora a nosotros en el día de hoy, día moderno, nos sorprende de que Dios, ¿verdad?, prescriba tal castigo por algo que nosotros quizá consideraríamos como que, pues le dije algo y me equivoqué y la maldije y esto, lo otro, y queremos, ¿verdad?, hacer excusas. Pero para Dios, que Él es justo, santo y recto, no hay manera de escapar ese mandamiento o ese ¿cómo diré?, castigo que Dios ha prescrito. En Deuteronomio 21, verso 18, Deuteronomio 21, verso 18 dice, y si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora, esta ley que Dios dio en el Antiguo Testamento, una vez más, era la ley que venía directamente de Dios. No había ahí cortes supremas, no había ahí, ¿verdad?, donde apelar. ¿Por qué? Porque Dios había dado la ley que ellos tenían que obedecer, porque Él era Dios, era el Dios del pueblo. Y nosotros hoy en día vemos y leemos esto y a veces la gente dice, pero para mí se me hace muy extremo de que, ¿verdad?, un hijo rebelde, contumaz, borracho, no escucha, es rebelde, hace lo que quiere, y mejor lo dejamos que haga lo que quiera. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos, porque nunca ha habido una disciplina y creemos que, bueno, todo se puede dejar. Ahora, nosotros hoy en día, bajo el sistema que vivimos, es obvio que no se nos permite a nosotros, ¿verdad?, seguir este mandamiento que tenemos en el Antiguo Testamento, de traer a nuestros hijos delante de los ancianos y que el pueblo lo apedree. Pero no debemos nosotros de creer que eso quiere decir que Dios ya cambió de opinión concerniente al pecado, porque Dios no ha cambiado. Y a veces pensamos, pastor, pero ese era en el Antiguo Testamento y ya no estamos bajo la ley y eso y lo otro. Y sí, es verdad. Pero vemos que el castigo por maldecir a la madre, por maldecir a la autoridad que Dios puso, ¿por qué? Porque esa autoridad viene delegada de Dios. Y maldecir, rechazar la autoridad de una madre es rechazar la autoridad de Dios, porque Dios es el que da la autoridad, el que delega la autoridad en el hogar. Entonces, a nosotros como creyentes no se nos da el privilegio de desobedecer la ley de Dios. Y quizá a veces nosotros, como digo, tenemos la tendencia de pensar que esos son castigos muy duros, que Dios quizás se sobrepasó un poco ahí, pero no es, Dios no se ha equivocado. Y el problema que nosotros tenemos como humanos es que tenemos la tendencia de razonar de nuestra mente a la mente de Dios, de lo finito a lo infinito, de nosotros a Dios, en lugar de razonar de Dios hacia nosotros. ¿Qué es lo que Dios dice y por qué? Entonces, muchas veces nuestro razonamiento, el análisis que nosotros hacemos, no nos permite someternos a lo que Dios quiere o nos ha dicho en su palabra. En Salmo 50, el verso 21, Dios le dice al pueblo, ¿verdad?, les está llamando la atención ahí y les dice, ustedes pensaban que yo era como ustedes.
ustedes pensaban que yo era como ustedes. O sea, Dios está reclamándole al pueblo, lo está, ¿verdad? Redarguyendo, los está reprendiendo inclusive, porque piensan diferente a Dios, y Dios dice, ustedes piensan que yo soy como ustedes, y Dios no es. Dios es santo, Dios es soberano, Dios no permite nada injusto. Por eso un día Él va a castigar toda injusticia, porque no es posible de que Él siga siendo el Dios del universo y que exista algo en su contra. Dios al final va a destruir todo pecado, toda maldad, toda injusticia. Él la va a traer a cuenta. Entonces no es un hecho de que Dios ya no piensa igual, ¿verdad?, como pensaba antes concerniente al pecado. Mire lo que dice Romanos. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Una vez estaba comentando algo así con una persona y me dijo, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento, ya no estamos bajo la ley. Le dije, no, tienes razón. Pero le dije, ¿crees tú el Nuevo Testamento? Dijo, sí. Ok, entonces el Nuevo Testamento, vamos a ver en el verso 21 de Romanos, capítulo 1, verso 21, donde Pablo dijo, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Está hablando de la humanidad que está perdida. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Note que cuando el hombre razona por sí mismo sin la palabra de Dios, sin conocer a Dios, su razonamiento, ¿qué dice? Se envanece. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué? Necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante a la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. O sea, no quisieron reconocer a Dios. ¿Y qué hacemos cuando no queremos reconocer a Dios? Hacemos un Dios a nuestra propia imagen. Hacemos un Dios que nos conviene, que nos gusta. Creemos un Dios que sea como nosotros pensamos que debe ser. Y ese es el problema de la idolatría del hombre. Y por eso dije yo, cuando leemos nosotros los mandamientos de Dios, nunca debemos de, aunque no los entendamos, nunca debemos de decir, pues yo creo que ya no es así. O Dios cambió. Dios no cambia, Él es el mismo. Amén. Verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Porque no quisieron reconocerlos. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Diga que no convienen. Mire, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Pablo empieza a dar una lista de todos los pecados de la humanidad aquí. Verso 30, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Y qué? ¿Y qué más? Desobedientes a los padres. Fíjese que ahí Pablo menciona ese pecado con aquellos también que son asesinos, homicidios, ¿verdad? Llenos de envidia, aquellos que están llenos de avaricia y perversidad. Y luego dice también el pecado de la desobediencia a la autoridad, ¿verdad?, en el hogar, que es el padre y la madre. Desobedientes a los padres. Verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? ¿De qué? De muerte. Ahora, ¿por qué dice Pablo eso? Porque él sabe el Antiguo Testamento. ¿Qué dijo Dios? Para el hijo contundente, el hijo rebelde, el hijo que no quiere escuchar, borracho, que anda como le da la gana y rechaza la autoridad del padre o de la madre. Dios dijo, esa persona morirá por su propia sangre, su propia responsabilidad estará sobre él. Y aquí Pablo, ahora estamos en el Nuevo Testamento, dice aquellos que no conocen a Dios, que desobedecen a Dios, dice y desobedecen a los padres, dice los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen
con las que la practican. Entonces vemos aquí Pablo también dice que esta sentencia de Dios en el verso 32 dice, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas o los que están envueltos en estas cosas, este es el justo juicio de Dios. Conociendo el justo juicio de Dios. ¿Cuál es ese justo juicio? Bueno, ahí lo leímos en Deuteronomio 21, lo leímos en Levítico 20, ¿verdad? Que el hijo que desobedecía al padre era rebelde y no quería seguir esa autoridad. Dios dijo, ese morirá. Ahora, nosotros porque especialmente tenemos hijos y decimos, pero eso me parece muy, ¿cómo diremos? Muy extremo, pastor. Pero acuérdense esto, todo pecado es digno de muerte. La paga del pecado es muerte. Yo me acuerdo de nuestros hijos, ellos estaban creciendo, nosotros los traíamos a la iglesia y siempre les enseñamos que la desobediencia a Dios siempre tiene un costo. Y a veces uno desobedece a Dios y cuando viene la consecuencia no quiere la consecuencia. Le dije, tú puedes escoger desobedecer a Dios, pero no puedes escoger la consecuencia que Dios trae a tu vida por tu desobediencia. En ese momento, la única cosa que puedes hacer es clamar a Dios por misericordia, porque no puedes tú decir, pues quise esto, pero ahora no quiero lo que viene a causa de eso. No puedes escoger la consecuencia, aunque tienes el derecho de hacer tu propia decisión y hacer lo que tú realmente quieras. Pero reconoce que eso trae una consecuencia. Y Dios le dijo al pueblo, esta será la consecuencia por aquello que desobedece a su padre o a su madre, al rebelde, al hijo que no quiere, ¿verdad?, seguir la guía del padre y del madre. Entonces, aquí el apóstol Pablo le llama una sentencia, un juicio justo, el justo juicio de Dios. Ahora vamos a Mateo, capítulo 15, otra vez aquí en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 15. Vamos a empezar el verso 1. Mateo 15, verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Ahora, ¿usted cree que Jesús creía lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Sí. Se los está recalcando aquí a aquellos religiosos que vinieron reclamándole. Dice, Dios mandó que honre a su madre, su padre, y el que maldice al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, o sea, eso es lo que dice Dios. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, Jesús dice, Dios dijo que deben honrar a su madre, y el que no honra a su madre, no honra a su padre, muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen otra cosa. Ustedes dicen algo diferente y dice, en lugar de honrar, en lugar de ayudar a su padre, a su madre, dicen, bueno, pues esto que tengo pudiera ayudarte, pero ya está dedicado a Dios. Así que ni modo, mamá, no te puedo ayudar porque esto es, como dijo, es una ofrenda que ya he puesto para Dios. Y les dice el Señor que en el verso 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo que este pueblo me honra, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, id y entender, y empezó a ministrarles ahí acerca de lo que hablan. Pero note aquí, les dice, ustedes no honran, no me honran, sino de labios solamente. No me honran en verdad, no me honran con sus hechos.
¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que ustedes enseñan, lo que ustedes hacen, viene por los preceptos o las enseñanzas y los mandamientos de hombres. Y luego sigue diciendo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? Pero respondió él y les dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora, cuando no honramos a nuestra madre, Jesús dijo aquí, lo hacemos porque estamos siguiendo ¿qué? No el precepto de Dios, sino el precepto de los hombres. Todo aquel que no honra a su madre ha desechado el mandamiento que Dios ha dado a la humanidad. Y si nosotros no obedecemos este mandato, como dijo Jesús aquí, son como aquellos guías ciegos que guían a otros ciegos. En el verso 14 dice, dejadlos. Otra traducción más entendible es, ignóralos a ellos. O sea, no prestes atención a lo que ellos están diciendo. ¿Por qué? Porque están violando el mandamiento que Dios dio de honrar a la madre. Entonces, cuando cualquier persona, no importa quién sea, venga y diga, bueno, no hay que honrar, no hay que irse al extremo, honrar a la madre, ¿qué está diciendo? No hay que obedecer lo que Dios dijo. Hay que, cada caso es diferente, vamos a rechazar lo que Dios dijo, vamos a hacer vamos a tener nuestra propia idea. Y eso hicieron ellos. Y Jesús le dijo, ustedes son como, no presten atención a ellos que están dando todas esas excusas por las cuales no pueden obedecer el mandamiento de Dios. Son ciegos y guían a otros ciegos y ambos van a caer en el hoyo. Y luego en el versículo, a ver dónde estamos aquí, el versículo 14, sí, ignóralos, como dije una vez más, no les prestes atención. Pero hay la manera, y aquí está la manera de honrar, ¿verdad?, a nuestra madre para que nosotros podamos tener una vida rica en Dios. Dios tiene promesas para aquellos que honran a su madre. ¿Cuál es su lugar aquí en el Nuevo Testamento? Vamos a regresar a Deuteronomio capítulo 5. Es el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 5. Dios tiene una promesa que Él dio a su pueblo aquí, en Deuteronomio 5, verso 16, concerniente a aquellos que honran a su madre, a la autoridad, ¿verdad?, en el hogar. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que sean prolongados tus días. ¿Qué dijo? Honra a tu madre. Y note que este mandamiento viene de Jehová Dios. Así que el honrar a la madre no es simplemente un precepto humano, que algo bueno que debemos hacer. Es un mandamiento que Dios dio a su pueblo. Y note que aquí la promesa de que tus días sean prolongados, o sea, que vivas una vida larga. ¿Y cuántos de nosotros queremos vivir una vida larga? Ahora, ¿cómo honramos a nuestra madre y a nuestro padre? Tiene mucho que ver con eso. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, ahora en el Nuevo Testamento. Y para nosotros honrar a nuestra madre, esto va de acuerdo también con lo que hablamos, con lo que decimos. Honrar quiere decir respetar. Todos digan respetar. O sea que debemos respetar a nuestra madre.
También la palabra honor ahí quiere decir tener en alta estima. O sea, de honrar a nuestra madre y tenerla en alta estima. En 1 de Pedro capítulo 3, ¿ya lo encontró? El versículo 8, 1 de 3, verso 8. Pedro dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaras bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días o días buenos, ¿qué debe hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios que no hablen engaño. O sea, cuidado con lo que habla. Si quiere ver días buenos, tiene que ver con qué, con refrenar nuestra lengua. Acuérdense que ahí acabamos de leer en Deuteronomio que Dios dijo para que tus días sean ¿qué? Alargados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces honra a tu madre para que tus días sean largos. Aquí Pedro dice que una manera de honrar, de respetar a nuestra madre es que frenando nuestra lengua. Cuidado cómo le hablas a tu madre. ¿Sí? Y tus labios que no hablen, dice, engaño. ¿Cuántos de nosotros como niños tratamos a veces de engañar a nuestra madre? Yo sé que ninguno de ustedes aquí lo hicieron, pero yo una vez sí lo hice. ¿Verdad? No se va a dar cuenta mi madre. Entonces le voy a decir una historia, acabo no se va a dar cuenta. Y sabe que eso es deshonrar a nuestra madre. Y claro, ya creciendo, nos damos cuenta que por nuestro conocimiento de la palabra de Dios, que lo que hicimos estuvo malo, estuvo equivocado. Pero una de las maneras que nosotros mostramos respeto es hablando respetuosamente con nuestra madre o a nuestra madre. No importa que ya seamos adultos. Acuérdense, yo me acuerdo de los 35 años todavía tenía mi madre. Y aunque ya era un hombre, ya todavía ella me veía como su hijo, su niño, ¿verdad? Los chicos, nos decía ella, somos los chicos. Pero ella tenía su edad avanzada. Entonces nosotros todavía respetamos. Le decía yo el otro día a alguien que inclusive cuando íbamos a ver a nuestra abuela, a nosotros enseñaron, les tomábamos la mano y le besábamos la mano. Era una manera de mostrar respeto. Hoy a veces los hijos llegan, los nietos llegan y se dan cuenta que la madre está ahí o la abuela está ahí. Y tenemos que entrenar a nuestros hijos a honrar a nuestra madre, a honrar, ¿verdad?, a la abuela. ¿Por qué? Porque Dios manda que nosotros respetemos esa autoridad, que la tengamos en alta estima. Pero note aquí Pedro dice algo interesante acerca de refrenar nuestra lengua. Nos dice que nosotros hemos sido llamados para heredar ¿qué? Bendición. Verso 9. Para que nosotros recibamos bendición, ¿verdad? Y heredemos bendición. O sea que hablando con respeto, nosotros damos honor. Hablando con respeto, nosotros tenemos a alguien, consideramos a alguien en alta estima. Pero más de eso, dice que cuando nosotros frenamos nuestra lengua, podemos heredar inclusive una bendición. En el verso 10 nos dice que debemos de guardar nuestra lengua si queremos ver días buenos. ¿Cuántos de nosotros deseamos tener un buen futuro, unos buenos días, vivir larga vida? Bueno, el consejo de la palabra de Dios es respeta, honra a tu madre si eres hijo, ¿verdad? Para que te vaya bien. Otra traducción dice. Ahora aquí dice, apártate del mal, verso 11, haz el bien, busca la paz y síguela. Y note por qué nos da Pedro ese consejo. En el verso 12 nos dice, porque el Señor te está viendo. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre nosotros, los justos. Dios nos está observando. Aunque nosotros no pensemos que Dios le interesa esto, sí le interesa mucho. Ahora vamos a Efesios capítulo 4. Porque a veces quizá habrá alguien, y habrá alguien quizá aquí esta mañana que diga, pastor, pero yo tengo una madre muy abusadora,
descuidada, una madre que realmente no me mostró amor. Tengo aún todavía que honrarla, aunque no sea digna de honra. Bueno, en Efesios 4, verso 31, el apóstol nos da este consejo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos o sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Que si tuve una madre que no la considera digna de honor, acuérdese que Dios no dijo honra a tu padre y a tu madre si son buenos, o honra a tu padre y tu madre si hacen todo bien y nunca se equivocan, o nunca han hecho algo que te ha herido, o quizá te ha maltratado. Dice, ¿qué hago, pastor, en ese caso si tengo una madre o tuve una madre así? Bueno, la Biblia dice, perdónala, porque fue quizá la mejor madre que supo ser. Quizá no tenía entendimiento, quizá era ignorante de las cosas de Dios, de las cosas, verdad, espirituales que Dios mandó. Perdona, dice aquí, como nosotros hemos sido perdonados. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, verdad, santificado sea tu nombre, ¿qué decimos en la oración? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Perdona, Señor, la deuda, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos las deudas que otros tienen en contra de nosotros. Yo no sé si tú esta mañana tienes en tu mano una deuda, ¿verdad?, que obstinadamente tú quieres colectar. Es que mi madre nunca me trató bien, mi madre me maltrató, mi madre me descuidó, nunca estuvo ahí para mí. Y esa es la falta de perdón clásica. Todos hemos pasado por ella. Tú no eres el único. Tú no eres la única que ha sufrido quizá ante las acciones de alguien, ¿verdad?, que abusó o que traspasó los mandamientos de Dios y te hirió. Pero esa cuenta que tú tienes en tu mano y que quieres que sea pagada, no voy a perdonarlo. La Biblia muy claramente, ¿verdad?, nos da luz acerca de cómo debemos nosotros de tratar esa deuda. ¿Qué debemos hacer con esa deuda que tenemos en contra de otros? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdónanos a nosotros. Ve, o sea que es una comparación. El Señor dijo, perdónanos como perdonamos. Y si nosotros no perdonamos, ¿cómo podemos esperar entonces que Dios nos perdone aquello que nosotros también hemos hecho? Segunda cosa, si has tenido una madre así, perdónala. Segundo, dale a Dios gracias por lo que Él te dio. Porque al fin de todo, todos recibimos más de lo que merecemos. Dice, pastor, pero mi madre nunca realmente fue madre para mí, nunca tuve cariño, amor. Pero ninguno de nosotros merecíamos nada de eso por nuestro pecado. No importa quién éramos. Por eso la Biblia dice que Dios un día va a juzgar al mundo en justicia y todo aquel que no tenga sus pecados perdonados va a perecer. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo el juicio de Dios. ¿Sabe usted que en el mundo no hay nadie inocente? A veces pensamos, ay, esa pobre gente fue inocente. Bueno, quizás no le hizo mal a nadie, pero no era inocente delante de Dios porque su pecado lo tiene como culpable delante de Dios. Y por eso digo, porque todos somos culpables, nadie de nosotros hemos recibido todo lo que merecemos. Y si Dios te dio una madre que te alimentó, te cuidó en cierta manera, pero quizá en otras maneras descuidó de ti o te hirió en alguna manera, dale gracias a Dios de todo modo por lo que Él te dio. Sea agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque como digo, todos hemos pecado, todos estamos bajo un juicio eterno.
Y yo he encontrado que hasta que la gente no pueda evaluarse con precisión delante de Dios, hasta que alguien no pueda decir, ¿cómo me ve Dios a mí? Siempre esa persona se va a ver como una víctima. Siempre va a decir, es que yo no me merezco eso. No, nos merecemos eso y más. Acuérdese que la desobediencia al Padre, Dios dijo, ¿qué merece eso? Muerte. Y si yo he sido rebelde y desobediente a mi madre, mi autoridad, Dios ve de esa manera y dice, eres digno de muerte. Todo pecado es digno de muerte. Y por eso digo yo, a veces nosotros nos creemos que no nos merecemos nada. Pero yo digo, gracias a Dios que aunque lo que he pasado, sufrí algunas cosas, pero me merecía más. Así que le digo, gracias Señor que no me diste todo lo que me merecía. Gracias a Dios que aunque pasé tiempos terribles y aunque tengo una deuda aquí en contra de mi madre por lo que me hizo, Señor, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago con esa deuda? Y Dios nos responde, ¿quieres ser perdonado tú por lo que tú has hecho? Sí, Señor. Entonces perdona. Y le estaba diciendo yo a una persona, el otro día estábamos hablando del perdón. Le dije, si tú no perdonas, tú te atas a esa amargura que tú tienes, que eso que te hicieron te causó. Y nunca serás libre de esa amargura en tu corazón. Siempre la llevarás, siempre recordarás, siempre traerás, ¿verdad?, esa deuda en tu mano. Y cada que te acuerdas traerá un malestar a tu vida. Sentirás mal. No disfrutarás de la vida como debes. Hasta que no estés dispuesto a perdonar. Todos hemos lidiado con eso. Pero cuando nosotros nos evaluamos con precisión delante de Dios y decimos, Señor, yo como cualquier otra persona he pecado. Y tú dices que mi pecado también es digno de muerte. Lo que yo he hecho, Señor, delante de ti soy culpable. Y si tú no te evalúas con precisión según la palabra de Dios, nunca te verás como un pecador que necesitas también perdón tú mismo y necesitas salvación tú mismo, aunque hayas sufrido, sea a la mano de tu madre o a la mano de cualquier otro. Yo he visto que mucha gente cristiana vive con resentimientos, lleva y carga por años falta de perdón, no solamente contra la madre que la maltrató, sino contra otros. Y lo llevan y nunca disfrutan de la vida, del gozo de servir al Señor como Él diseñó para nosotros, porque siguen llevando esa deuda en su mano. ¿Sabe que el Señor habló específicamente en una enseñanza que Él dio acerca de esto en Mateo capítulo 18 y lo debe de marcar ahí en su Biblia para que lo lea a menudo? Que nunca se nos olvide esta parábola que el Señor dio en Mateo capítulo 18 y el verso 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea, Señor, si mi hermano me hace algo mal hacia mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Él dice, entonces 490 veces. El Señor no está diciendo, bueno, cuando llegue a la 491, entonces ya no tienes que perdonarlo. No, es una frase que el Señor está usando como diciendo todas las veces que sea necesaria. No solamente 7, la que tú dices, no, 70 veces 7. Todas las veces necesarias. Por lo cual el reino de los cielos es semejante, y les da esta parábola entonces. Dice, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. Estaba yo leyendo un comentario y dije, uno de los comentaristas dice que eran 50 millones de monedas
de plata en ese tiempo. 50 millones, fíjese, de esos, ¿cómo diré? Coins de plata, monedas de plata, 50 millones. Era una cantidad enorme. Entonces sigue diciendo, ahí nos quedamos en el versículo, ya me perdí, gloria al Señor. ¿Qué versículo íbamos? 25, gracias. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Claro que no era posible, era una suma que realmente ni aunque trabajara toda la vida no podía pagar. El señor de aquel siervo, movido a la misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Note que fue movido ¿a qué? A misericordia. No era porque él merecía que le quitaran esa deuda. Ve, a veces nosotros tenemos una deuda, un pecado de alguien en contra de nosotros y queremos que nos pague. ¿Verdad? Yo quiero que pague, yo quiero que sufra como me hizo sufrir, yo quiero y cualquier cosa, pero no vamos a dejar esa deuda. Pero él, movido a misericordia, dice, le soltó y le perdonó la deuda. Note, le soltó. Ya no estuvo agarrado de esa deuda que le debía, sino que le perdonó la deuda. Soltar la deuda, y de hecho es lo que la palabra perdón quiere decir. Quiere decir, yo suelto, yo dejo ir. Esto se va de mí, ¿verdad? Ya no lo tengo en mi mano. Y le perdonó la deuda. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora el Señor en esta historia, en esta parábola, ¿verdad? Nos da un contraste tan grande entre 10 mil talentos, perdón. Y luego aquí no solamente unos cuantos denarios, 100 denarios, que si era el pago de 100 días, el pago de un poquito más de 3 meses que le debía, ¿verdad? Entonces era un contraste muy grande. Pero él cuando salió se encontró al que le debía y le dijo, págame lo que me debes. Y lo ahogaba, lo tomó del cuello, me tienes que pagar lo que me debes. Verso 29, entonces su consiervo postrando a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. ¿Qué dice? Tengo esta deuda, me la debes, es justa, pero no quiso. Sino que fue y le echó en la cárcel, o sea, él sí prosiguió en contra de él hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado. ¿Qué? ¿Qué dijo el Señor? Siervo malvado. El que no perdona puede ser siervo de Dios, pero es un siervo malo. No es como el Señor. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Yo te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ve ahí, nos recuerda otra vez, Señor, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. ¿Ve? ¿No debías tú haber tenido misericordia como yo tuve misericordia de ti? Entonces, Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagasen todo lo que le debía. Los verdugos eran aquellos que cuidaban a los prisioneros y los golpeaban, ¿verdad? Los tenían presos. Aquellos se encargaban de que esos prisioneros sufrieran. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Si no perdonamos, si tú tuviste una madre que te maltrató, no te trató bien, no te amó y llevas esa deuda, dijo el Señor, si no dejas ir esa deuda, si no perdonas, Dios tendrá que tratarte como un hijo descarriado que necesita disciplina.
Y dice, Él los entregó a los verdugos. Y sabe que la gente que no perdona, como dije, vive en una amargura, vive en un enojo interno. Quizá por fuera cuando anda con otros se siente bien, pero cuando se recuerda de eso, cuando recuerda de lo que estamos hablando de nuestra madre, me hizo, no la perdonaré. Su rostro cambia, su actitud cambia. Y hablando con esta persona la semana pasada le dije, ¿tú has tenido alguna herida en tu cuerpo físico? Me dijo, sí. Y me mostró ahí una cicatriz. Le dije, esa cicatriz, cuando tú tuviste ese daño a tu cuerpo, ¿te acuerdas? Me dijo, sí. ¿Te acuerdas cómo dolió? Dijo, sí. ¿Y ahora? ¿Te duele? Dijo, no. ¿Tienes una cicatriz pero no te duele? No. Digo, así es cuando Dios nos sana, cuando perdonamos. Tú puedes ver a la persona, puede haber sido tu madre, puedes recordar de ella y decir, sí, recuerdo todo lo dañoso que me hizo y todo lo mal que me hizo, pero ¿sabes qué? Ya no me duele. ¿Por qué? Porque la he perdonado. La cicatriz es una señal de que algo nos pasó. La cicatriz es algo que muestra que hubo en un tiempo un sufrimiento, un daño, un dolor, quizá muy profundo. No me olvido de lo que pasó, pero porque estoy sano ya no me duele. Si todavía te acuerdas y te duele es porque no has sanado. No has cicatrizado, ¿es por qué? Porque no has perdonado. Y le dije a esta persona, cuando tú perdonas, tú sueltas eso y Dios puede sanarte. Y aunque tú puedas ver a esa persona una vez más y recordar lo que te hizo, ya no te mueve porque es una cicatriz, ya no me duele. Veo ahí, me recuerda, pero ya no me duele. ¿Por qué? Porque el Señor me ha sanado. Y cuando tú puedes deshacerte de esa deuda, sea sido tu madre, ha sido cualquier otra persona, Dios puede sanar tu vida. Debemos dar honra, dice la Biblia, a quien honra merece. Y Dios nos dijo, honra a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Y Pedro dijo también, y para que te vaya bien. En mi ministerio yo he aconsejado personas que han tenido ese tipo de experiencias con algún padre, sea padre o madre, y han rehusado perdonar. Pero ellos nunca han reconocido que muchos de los problemas que han tenido en la vida han sido a causa de su deshonra a su madre o a su padre. El Señor dijo, honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien. Y siempre a esas personas cuando han confesado eso les digo, ¿y cómo te ha ido? Mira hacia atrás a tu vida y mira las cosas y los fracasos que Dios te ha permitido que te sucedan porque has llevado eso en tu corazón. Dice, pastor, ¿el Señor le ha permitido que eso suceda? Sí, acuérdense, el Señor dijo, así hará mi Padre a vosotros, si no perdona a cada uno de su corazón a su hermano. Entonces, ¿qué? ¿Dios quieres tú caminar en esa manera? Sigue adelante. Y a veces el Señor nos entrega ese tipo de situaciones que no nos va bien en la vida. Hasta que reconocemos, hasta que alguien como esta mañana nos dice, tienes que dejar ir eso. Y pedirle perdón al Señor. Señor, no he honrado, así como tú me has llamado a hacer a mi madre. No he honrado, Señor, a mi autoridad en mi hogar. Perdóname. Para que te vaya bien, Pablo dijo en Efesios 6:2. Cuando él usó esa escritura, la estaba usando de Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Y ahí dice la escritura, para que prosperes. Para que prosperes. Una vida próspera, una vida donde me va bien. Viene al creyente que honra a su madre, que honra a su padre. Y esta mañana yo te exhorto, yo sé que hay personas que esta mañana al escuchar necesitan decir al Señor, Padre,
Para mí el recordar el Día de la Madre no es algo bueno porque me acuerdo y todavía me duele. Quizás, Señor, no he perdonado, pero quiero hacerlo esta mañana. Quiero obedecerte a ti. Y el Señor dijo, ¿quieres ver largos días? ¿Quieres ver días buenos? Cuida tu lengua, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Yo te voy a invitar esta mañana, si estás aquí presente o estás viendo en línea, que este día de las madres tú puedas venir a un lugar donde puedas decir, Señor, quiero obedecerte a ti. Tú me mandaste que honrara a mi madre. Y si no lo he hecho, perdona. Y le pidas al Señor perdón. Y le digas, Señor, gracias. Que aún de todo modo y por todo, yo pude salir adelante y aquí estoy. Vamos a pedir a Dios esta mañana de su misericordia. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Aquí donde estás viendo también puedes esta mañana inclinar tu rostro. Y en esta mañana le digas al Señor, Señor, gracias. Porque tú sabes mejor que nosotros. Tú no eres como nosotros. No piensas como nosotros. Tú eres un Dios santo y justo y recto. Y aún, Señor, si alguien en esta mañana, aquí en este lugar, ha pasado por una situación muy difícil con la madre, y este día es difícil para ellos celebrar por esa razón, que de este día en adelante ellos puedan decir, gracias, Señor, porque tú aún has estado conmigo. Y puedan este día, Señor, perdonar si tienen una deuda en su mano y reconocer que tú has dicho que el que se acerca a ti, el que viene a ti, tú le mostrarás misericordia. Y que puedan decir esta mañana, Señor, yo perdono a mi madre o perdono a cualquiera, Señor, que me ha hecho mal. Porque yo sé, si aunque aún en eso yo no he recibido todo lo que mi vida merece. Porque como pecador yo necesito ser perdonado como cualquier otro. Y así como tú me has perdonado a mí, Señor, yo tomo el paso este día de obedecerte a ti y perdonar. Yo suelto, Señor, esa deuda que tengo en contra y menciónale al Señor quién es. Señor, la suelto. No porque estoy de acuerdo que lo que hicieron estuvo bien, sino que lo suelto porque así tú me has ordenado, me has mandado, para que yo pueda vivir libre, Señor, de toda esa atadura que viene por causa de falta de perdón. Y ahora, Señor, si estamos aquí, hemos tenido madres que nos han dirigido en el camino recto, han dado de su vida para que nosotros lleguemos al lugar donde estamos. Te damos gracias, Dios. Por madres que sacrificaron para que nosotros llegáramos a este punto. Las honramos. Decimos, Señor, gracias por darnos madres que, aún con todos sus defectos, pudieron amarnos en la mejor manera que ellos pudieron. Te agradecemos este día, Señor, por esa autoridad en el hogar que nos amó, que nos guió, que dio, Señor, de su vida, de sufrimiento, Padre, para que nosotros pudiéramos recibir la bendición como hijos. Te damos gracias, Señor. Honro a mi madre delante de ti. Gracias, Señor, por este día que recordamos esa bendición. Y queremos, Señor, si todavía tenemos nuestra madre, darle halagos, bendecirla con nuestras palabras y de nuestro corazón. Porque tú sabes mejor que nadie la madre que necesitábamos. Y esa nos las diste, Señor, para formarnos, para traernos, Señor, aún hasta este día. Gracias por aquellas madres que nos mostraron el camino del Señor. Gracias por tu misericordia, por nuestra familia, Señor. Gracias te damos por ellas, bendícelas. Y si ya no están con nosotros, gracias, Señor, aún te damos por habernoslas dado todos los años, Señor, que nos las diste. Te honramos a ti, el Dios
de misericordia. Te damos gracias, Señor, por nuestras madres hoy. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.